En esta clase vamos a aprender algunas palabras y frases que tienen que ver con cantidades y referencias a cantidades. Algunas palabras son un poco confusas porque se prestan a que las personas las confundan cuál utilizar. Por ejemplo, many o plenty o few and little, ¿sí? La diferencia es la tradicional diferencia entre los objetos que se pueden contar y los que no se pueden contar. Por ejemplo, manzanas o agua, ¿verdad? El agua no se cuenta, las manzanas sí se cuentan, ¿verdad? Entonces, many y few son los que se pueden contar, plenty y little es para los que no se pueden contar. Por ejemplo, many o muchos, podemos decir many apples, muchas manzanas. Podemos decir few apples, pocas manzanas. Pero para hablar de agua, que no se puede contar, decimos plenty of water, ¿sí? Mucha agua. O little water, ¿sí? Very little water, muy poca agua. Recuerden que el inglés no tiene ni masculino ni femenino, por lo tanto, many o plenty o few puede ser muchos o muchas, mucho o mucha, ¿verdad? Bien. A few, cuando colocamos la palabra a antes de few, quiere decir unos pocos o unas pocas, ¿verdad? A little, aquí colocamos la palabra a o el artículo indeterminado a antes de little y tenemos un poco o también se puede decir algo, ¿verdad? Ahora vamos a ver más abajo un ejemplo de cómo utilizamos esto y en qué sentido esto significa algo, ¿sí? Es diferente, no es el algo como something. Something es literalmente algo. Aquí cuando decimos algo, a little es cuando decimos, por ejemplo, alguien está algo ebrio. He's a little drunk, ¿verdad? O algo embriagado. A lot, aquí agregamos la palabra a antes del lot y tenemos un montón, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí ejemplos de cómo utilizamos estas expresiones o estas palabras. I have many friends. I have many friends. Significa, yo tengo muchos amigos, ¿verdad? Many es para los objetos que se pueden contar, por lo tanto, va bien con amigos, ¿sí? Recuerden que en inglés nunca podemos omitir el sujeto o el pronombre, ¿verdad? En español podemos decir yo tengo o simplemente tengo, porque tengo, cuando miramos la conjugación del verbo, ya sabemos que es para la persona yo, ¿verdad? En inglés, si miramos el verbo have, no nos dice mucho. Por lo tanto, necesitamos incluir el pronombre o sujeto. There is plenty of water here. There is plenty of water here. There is plenty of water here. There is es hay, pero en sentido singular. Plenty of, ¿dónde lo teníamos? Aquí, plenty. Mucho o mucha, ¿verdad? Que generalmente va seguido de la palabra of, que significa de. Bien. Plenty of, mucha agua aquí. Here significa aquí. Fíjense que there is significa hay en sentido singular, ¿verdad? Y there are significa hay en sentido plural. Por ejemplo, hay una manzana sería there is one apple. Hay muchas manzanas sería there are many apples. There are, aquí tenemos un ejemplo con there are, con hay para plural. There are few guests today. Guests o guest en singular significa tanto invitado como huésped, ¿verdad? O sea, pueden ser invitados a nuestra casa, invitados a cenar, invitados a una fiesta, o puede ser huésped también, el huésped que se queda en algún lugar, que pasa la noche, puede ser el huésped de un hotel o los huéspedes de un hotel, ¿verdad?
There are few guests today. Hay pocos huéspedes hoy. O también hay pocos invitados hoy, ¿sí? O sea, puede ser utilizado para refiriéndonos a un hotel que hoy tiene pocos huéspedes o a una fiesta que hoy tiene pocos invitados, ¿sí? Así que vemos aquí few significa pocos. Se utiliza para objetos que se pueden contar, por lo tanto va bien con huéspedes o invitados. There is very little to do now. There is very little to do now. Otra vez, there is significa hay, pero para singular, ¿verdad? Very podemos decirlo o omitirlo, significa muy. Hay muy poco para hacer ahora. Now significa ahora. Así que, little dijimos que es poco, ¿no? Little va bien con hacer, porque cuando decimos hacer, no es algo que podamos contar, no hay muchos haceres, ¿verdad? Entonces hay poco para hacer ahora, o queda poco para hacer. There is very little to do now, hay muy poco para hacer. I have a few coins in my pocket. I have a few coins in my pocket. Significa, yo tengo unas pocas monedas en mi bolsillo, ¿verdad? A few. A few dijimos que era unos pocos o unas pocas. Y como se refiere a objetos que se pueden contar, ¿verdad? Few siempre se refiere a objetos que se cuentan. Por lo tanto, va muy bien con la palabra, con el objeto monedas, que también se pueden contar. Pocket es bolsillo, por ejemplo, el bolsillo del pantalón. He is a little drunk tonight. He is a little drunk tonight. Significa, él está un poco ebrio esta noche. Tonight significa esta noche, ¿sí? A diferencia de last night, que significa la noche pasada, ¿verdad? O anoche. Y tonight significa esta noche, ¿bien? Drunk es ebrio. Ebrio, cuando decimos que alguien está ebrio, decimos que alguien está un poco ebrio, ¿verdad? He is a little drunk. ¿Bien? A little, un poco. Alguien no podemos decir, no podemos cuantificarlo como si fuera un objeto contable, drunk, ¿verdad? No podemos decir que alguien está muchos ebrio. Decimos que alguien está un poco ebrio. A little drunk. Fíjense que cuando decimos alguien está ebrio, en español usamos el verbo estar, ¿verdad? Alguien está ebrio. O cuando hablamos de cualquier estado de una persona, ¿sí? En inglés utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Es el verbo ser. En inglés diríamos alguien es ebrio, ¿verdad? He is drunk, para indicar que alguien está en el estado de ebriedad. Y lo mismo para cualquier otro estado, ya sea alegría, tristeza, furia o lo que sea, ¿verdad? En inglés para eso utilizamos el verbo to be. Por eso tenemos el verbo to be aquí conjugado en tiempo presente para el pronombre he o él. There is a lot of things to do here. There is a lot of things to do here. Hay, recuerden que there is es hay en singular. Hay un montón de cosas para hacer aquí. Of things, que significa de cosas, porque things son cosas. Podemos omitirlo y que quede implícito.
of things podemos omitirlo y que quede implícito, o podemos explicitarlo, ¿verdad? Podemos mencionarlo. There is significa hay en sentido singular. ¿Por qué? Si en realidad estamos hablando de cosas en plural. Es porque aquí el sujeto no son las cosas, sino que es el montón de cosas, ¿verdad? Y el montón es singular, por eso decimos there is a lot of things. Si en vez de decir un montón de cosas dijéramos cosas, diríamos there are. There are things to do here. Hay cosas para hacer aquí. Pero aquí estamos diciendo hay un montón de cosas. There is a lot of things to do here. A lot, un montón. ¿Bien? Un montón en general se utiliza para un objeto que se puede contar, pero también se utiliza como generalización, ¿verdad? Decimos hay un montón y también se utiliza para objetos que no se pueden contar, como una forma muy genérica de mencionar una gran cantidad de algo, ¿sí? Así que bueno, recuerden aquí entonces el significado y el uso de many, plenty, few, little, a few, a little, a lot. Y nos vemos en la clase que viene.